bendice siempre. Tomen asiento. Dios es bueno. Dios es justo. Y si las palabras de Graciela fueron un poco duras, como ya dice, agárrense. Ahora viene algo más duro todavía. El tema de hoy es no juzgar. No juzgar. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué no tenemos que juzgar? Y vamos a tratar de explicarlo a la luz de la palabra. El Evangelio del apóstol Mateo, el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 7, vamos a leer desde el 1 al 6. Son palabras de Jesús que se aplican a nuestra vida. Mateo, capítulo 7, del 1 al 6. Yo estoy leyendo NBI. No juzguen a nadie. Podemos quedar ahí, ¿no? ¿Se quedó claro? ¿Sí? Bueno, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Una versión dice, Dios los va a medir a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No deis lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Generalmente el verso 6, que habla de no dar lo sagrado a los perros, ni a los cerdos, las perlas, se ha interpretado de manera tradicional, de manera común, digamos, casi todos, entendiendo que lo que no hay que hacer es insistirle en predicarle a una persona, porque es como echarle perlas a los cerdos si ellos no quieren aceptar el Evangelio. Esa es la interpretación tradicional. Es una interpretación que no está apoyada por ningún otro texto en la Biblia. Es más, el apóstol Pablo nos va a decir que insten, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Este pasaje no se puede interpretar de esa manera por el contexto. ¿Dónde está escrito? ¿En qué parte está escrito? El contexto dice no juzgar. ¿Sí? Entonces la interpretación de ese texto, la verdadera interpretación de ese texto es la siguiente: no juzgues, porque si estás juzgando, tu santidad, lo sagrado que hay en ti, lo sagrado que Dios puso en vos, lo estás menospreciando, lo estás tirando a la basura. ¿Se entiende? La perla que Dios puso en tu alma, en tu corazón, al hacer nueva criatura, al darte el Espíritu Santo, la estás despreciando, las estás rebajando si juzgas a los demás. ¿Se entendió? Bien, ese es el texto. Ahora, volvemos al tema. ¿Por qué no podemos juzgar? Es interesante que muchas veces al juzgar nos equivocamos, muchas veces. Muchos famosos que hicieron grandes obras en la historia de la humanidad, en principio y en gran parte fueron despreciados, fueron juzgados, fueron tildados de inútiles. El caso más notorio es el del físico teórico Albert Einstein, que la secundaria no la superó, fue malo. No estudió matemáticas, sin embargo, él inventó una fórmula de la masa. Famosísimo Einstein, pero
cuando era adolescente, joven, no era bien recibido, era mal juzgado. Tenemos también el caso del que inventó la lámpara, ¿cómo se llama? ¿Me olvidé? ¿Eh? No te escucho. Tomás Edison, muy bien, fenómeno, Emiliano. Y muchos otros, eran considerados poca cosa. Este es un inservible. Sin embargo, demostraron que realmente eran útiles y que beneficiaron no solamente a sí mismos y a familias, sino al mundo entero. Al mundo entero. ¿Por qué no tenemos que juzgar? No podemos juzgar porque somos pecadores. Todos juzgamos. Todos juzgamos. Usted cuando entró a este lugar probablemente hizo un juicio de valor. Y dijo, ¿por qué el pastor Andrés no se puso traje y corbata, por ejemplo, para predicar? Y yo casi traigo una remera así de muchos colores a propósito, pero no quise decir, bueno, para no tentarlos. ¿Por qué se puso ese pantalón? ¿Por qué vino así vestido? Siempre juzgamos, siempre tenemos algún juicio de valor de cualquier cosa, de cualquier persona. Ni hablar del pastor, Ricardo, ¿no? Siempre tenemos algún tipo de valor, del diácono, de la diaconisa, de la alabanza. La alabanza de ahora no es como la de antes, ¿no? La alabanza de ahora no es como la de antes. La iglesia de hoy, aquí y en muchos otros lugares del mundo, iglesias que conocemos, no son lo mismo que antes. Y no pueden ser lo mismo que antes. Y no deben ser lo mismo que antes. Esta iglesia es lo que es ahora, hoy. Y es una iglesia que tiene que alabar al Señor permanentemente, servirle. No juzgar. ¿Por qué no juzgar? Porque tenemos que aprender a pensar en lo bueno y lo mejor de los demás. ¿Hay algo bueno en tu corazón, en tu alma, en tus actitudes, ¿Hay algo bueno? Claro que lo hay. Tengo que pensar en lo bueno de vos, no pensar en lo malo. También tenemos cositas malas, pero las tengo que dejar de lado, tengo que dejar de costado. ¿Tenés virtudes? Claro que sí, todos tenemos. Y en esas virtudes tenemos que pensar. Según el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4:8, pensemos todo lo bueno, todo lo justo. Tenemos que pensar con una actitud proactiva, con una actitud positiva del otro. Tiene defectos, yo se los veo, pero voy a pensar en sus virtudes. Voy a pensar en las cosas buenas que hace, dice, siente, cómo actúa. Voy a pensar en esas cosas buenas. No podemos juzgar a nadie porque no conocemos su historia, no conocemos los hechos. Historias de vida muy difíciles, traumáticas, infancia dolorosa, circunstancias penosas, imposibles de superar para algunos. Enfermedades, pérdida de seres queridos, abusos físicos, psicológicos, sexuales, e innumerable cantidad de motivos por los que una persona es lo que es. Todo su pasado que desconocemos ha vivido cosas que nosotros no llegamos a comprender ni entender y ni sabemos. Pero si nosotros supiéramos lo que vivieron, estaríamos asombrados, admirados de lo que lograron hacer hoy. Si supiéramos toda su historia y todo lo que pasaron y diríamos, mira lo bueno que es ahora, mira cómo se ha superado, mira cómo ha crecido, ya no es el mismo de antes, las circunstancias que vivió no le afectaron. Entonces tenemos que tener cuidado de juzgar porque no sabemos los hechos. Es más, ni vos ni yo hemos logrado ser lo que Dios espera de nosotros. Ni lo que esperan otros de nosotros. Ni siquiera nosotros mismos somos lo que quisiéramos haber sido.
Yo no soy lo que hubiera querido ser. Me falta mucho. Me falta mucho. Muchas cosas me frenaron, me limitaron. Muchas cosas de mí, mis taras, mis defectos, mi personalidad, mi carácter, me afectaron y no soy lo que Dios quiere que yo sea. Ninguno de nosotros. Por eso es claro el mensaje cuando dice que Dios va a ir perfeccionando. No vamos a ser perfectos en esta tierra, pero somos perfectibles, que quiere decir que podemos ir perfeccionándonos. Además, Dios nos ayuda en ese proceso a través de su Espíritu Santo para poder ir perfeccionándonos, para poder ir creciendo. Pero no somos lo que hubiéramos querido ser. Nos falta. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Las demás personas no son lo que hubieran querido ser ellos mismos. Siempre hay frustraciones. Por eso no podemos juzgar, porque no sabemos su historia. Y si nos pusiéramos a relatar historias de gente que se ha superado, pero que pasó cosas horribles en su vida, y sin embargo ha crecido y tiene defectos, y los podemos juzgar, pero no sabemos su historia. No conocemos a la persona. En realidad, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros desconocemos muchas cosas de las que nos pasan. David va a decir, Señor, mostrame y perdoname los pecados que me son ocultos, que yo ni siquiera me doy cuenta. ¿Sabías que cometés pecados que ni siquiera te das cuenta? Espero que los que te das cuenta reciban la limpieza, el perdón, el lavado de la sangre de Cristo. Pero hay pecados que no nos damos cuenta. Los demás los ven. Nosotros no. Por eso no conocemos a las personas. Dios nos conoce. Y solo Dios nos conoce muy bien. Él nos conoce muy bien. Otra cosa que decir es que hay algo bueno en todo el mundo, como dije hace un ratito. No podemos guiarnos por la primera impresión. Hay algunos que dicen, sí, la primera impresión ya me cayó mal. Ya empecé a sospechar. ¿Nunca dijeron eso ustedes? ¿No? Y algunos dirían, yo nunca me equivoco cuando la primera impresión. Por supuesto que te equivocas. Por supuesto que las primeras impresiones no alcanzan para conocer a la persona en absoluto. En absoluto. La primera impresión puede hacer que nos equivoquemos mucho. Confieso, juzgando a un alumno del instituto, me pareció así medio raro. No estoy hablando de la cuestión sexual o algo así, no. Estaba un buen estudiante, aplicado, pero medio pentecostal. Entonces digo, hasta que un día vi como los hermanos aborígenes allá en Chaco lo abrazaron y él los abrazó a ellos. Y allí me enteré que durante 2 años seguidos, en moto, él y su esposa hicieron unos 10 kilómetros de asfalto y otros 10 kilómetros de tierra, polvo, barro terrible cuando llueve. Iba a visitar a los hermanos Tobas en una congregación y ellos lo abrazaban porque lo querían, lo amaban. Entonces yo entendí, claro, yo lo juzgué mal, pero en él hay un gran corazón dispuesto a servir al Señor. No juzguemos porque no conocemos a la persona, no podemos juzgar lo que está en la superficie. Y una de las cuestiones que nos pasa en esta época es precisamente, estamos muy comunicados por las redes sociales, el celular. Qué maravilla, puedo ver a mi mamá todos los días cuando hago la videollamada,
esas cosas nos distraen mucho y no nos comunicamos como debiéramos comunicarnos, no contamos nuestras penas, nuestros dolores. No sabemos lo que le pasa al otro. Es más, venimos a la iglesia, ¿todo bien? Fíjense qué pregunta. Ustedes, no acostumbro a decir eso, pero decimos, ¿todo bien? La respuesta tiene que ser sí. Estoy obligado a decirte. Y no te voy a decir, no, mal, ando con una depresión o me duele la muela. Estoy medio obligado. Y la otra frase, ¿está bien? No, ¿cómo es? No. Yo estoy bien y usted también, una cosa así dicen ustedes, ¿no? También, ¿no? O sea, cuando me dice que usted también está bien, yo digo, ya no puedo contar que estoy mal. La idea de no poder comunicar, de no poder transmitir lo que nos pasa, la de comunicarnos hace que nosotros prejuzguemos, que juzguemos mal. La otra cosa por la que no tenemos que jugar, porque no somos imparciales. Es casi imposible que seamos imparciales. Juzgamos a alguien y no podemos ser parciales. Imparciales. Reaccionamos instintivamente e irracionalmente generalmente. Como un acto de defensa. Todo lo pasamos por una lupa. Todo lo pasamos por nuestra visión, nuestra manera de ver el mundo. Solo vemos desde nuestra vereda, y es la vereda enfrente, no es la vereda en el que está la persona. Hay algunos que usan mucho más tiempo la lupa, ¿no? A ver en qué se equivocó, a ver en qué la pifió. Hay algunos que se dedican solo a eso. Y por supuesto a comentar lo que descubrieron, ¿no? No a callarse la boca y llorar por la persona, sino a comentar lo que vieron. Solo hay una persona que es imparcial. Solo el imparcial puede juzgar. ¿Y quién es ese? Que no se pone... la persona imparcial es la que no se pone de parte de nadie. Solo Dios es imparcial. Nosotros, los seres humanos, no somos imparciales. Les invito a leer Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, desde el verso 10 al 14. Romanos 14, muy bien. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Cuando estamos juzgando, le estamos dando menos valor del que tiene, menos precio, menos valor del que tiene. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Él es el que juzga y Él juzga imparcialmente. Él es el que juzga correctamente, para decirlo de otro modo. Y todos vamos a comparecer delante de Él. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Yo no voy a dar cuentas por vos, entonces no tengo por qué juzgarte. Vos vas a dar cuenta de los tuyos ante Dios y yo voy a dar cuenta ante el Señor de mis pecados y mis errores. Verso 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Pero si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Los versos anteriores nos va a decir
decir lo siguiente, el verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Por esto mismo Cristo murió y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que viven. Vuelvo un poquito más adelante en el verso 4, 14:4 de Romanos. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hermano, no vas a caer de la fe. No por vos mismo, sino porque el Señor es todopoderoso y Él te va a sostener para que no caigas. Ninguno dijo amén. Bueno, está bien. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? ¿Quién tiene empleados? ¿Algún empleado vino y te dijo, mirá, el otro empleado ahí se portó mal, hizo tal cosa? O sea, que un empleado juzgue a otro empleado, que un siervo juzgue a otro siervo, no tiene razón de ser. ¿Quién es el que va a juzgar? El patrón, el amo, el Señor nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Y Él es imparcial, Él no se va a equivocar. Nosotros siempre nos equivocamos. Otro motivo por el cual no debemos juzgar es que no somos buenos. Yo me conozco a mí mismo y por tanto conozco al ser humano y sé que no soy bueno y sé que no somos buenos. El cristiano debe juzgarse a sí mismo. Vos y yo tenemos que juzgarnos a nosotros. Tenemos que juzgar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos. Tenemos que ser cristianos reflexivos. ¿Por qué pienso, siento, digo y hago lo que hago? Siempre hay algún motivo, siempre hay alguna razón. Pero algunos dicen, yo soy así, ¿qué voy a hacer? ¿No? Esa es una especie de justificación. A mí nadie me va a cambiar, yo soy así. La idea de ser reflexivo, de pensar detenidamente nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestras palabras, la idea es para crecer, para dejar de ser así como somos. Porque Dios espera precisamente esto. Algunos dicen, yo siempre digo la verdad. Lo dicen especialmente cuando están juzgando a alguien. Yo le dije la verdad en la cara. ¿De qué se ríen? Se ve que alguno... Yo le dije la verdad en la cara. ¿Saben cuándo se acepta una verdad? Que uno le diga a otro la verdad. Cuando esa persona sabe que el que dice la verdad lo quiere, lo ama. Si no, no se lo va a aceptar. Si vos me venís a mí y yo veo que vos no me amás y me decís una verdad, por más verdad que sea, yo no la voy a aceptar. Porque la verdad tiene que ser sazonada con gracia. Dice el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1, verso 14, que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria llena de gracia y de verdad. Jesucristo vino a decirnos la verdad, pero Jesucristo vino a traernos gracia, misericordia, perdón, salvación. Pero vino a decirnos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Somos pecadores. El único camino a Dios, al Padre, es Jesucristo. Es a través de Él. Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Si tenés que decir la verdad, juzgando, hacelo con gracia, con compasión. A mí no me gustan los chismosos, dicen algunos. El que juzga suele ser chismoso. No se calla la boca. ¿Viste lo que hizo fulano? ¿Viste? ¿Te parece a vos?
no se calla. Y muchos dicen, a mí no me gustan los chismosos. Mentira. Otros dicen, a mí no me gustan los mentirosos. Levanten la mano el que no mintió nunca. Si no le gustan los mentirosos es que no se gusta a sí mismo. Es un absurdo decir no me gustan los mentirosos, si yo miento. En Mateo, ahí capítulo 7, volvemos a Mateo capítulo 7, los versos 3 al 5, nos van a decir así: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Si nos quedamos ahí, está bien, está muy bien dicho, la palabra de Jesús, lógicamente. No hay comparación entre una paja y una viga. No hay ningún tipo de comparación. Esta ilustración de Jesús habrá provocado una carcajada entre sus discípulos y la gente que seguía a Jesús, porque Jesús está hablando de los hipócritas. Entonces ellos se habrán reído por esta absurda imagen, ¿no? Fíjate, yo tengo una viga acá y le quiero corregir la paja que tiene el pastor en el ojo. Un absurdo total. Digamos que lamentablemente nosotros tenemos esa actitud. Pero Jesús dice en el verso 5, hipócrita, para dejar de ser hipócrita, ¿sabes qué tenés que hacer? Sacá primero la viga de tu propio ojo y entonces vas a ver con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Nosotros nos quedamos con la ilustración, pero la ilustración sigue. Jesús dice, para poder sacar la paja del ojo de tu hermano, sacate primero la viga. No está diciendo, no hagas nada, quédate quieto, quédate con la viga ahí. No, está diciendo, sacá la viga. Y después vas a ver claro, y después vas a ayudar al otro a sacarle la paja. Pero está señalando la hipocresía de aquel que también como un mecanismo de defensa dice, no, pero aquel es peor que yo. Mira lo que hizo aquel, mira lo que hizo aquel. Así mi pecadito es más chiquito, ¿no? Cuando en realidad es una viga, no es un pecadito. Especialmente porque Dios no hace distinción entre ningún tipo de pecados. Todos los pecados son iguales. Vamos también a Juan, capítulo 8, versos 7 al 11. El Evangelio de Juan nos va a hablar ahí de la mujer adúltera. Los hipócritas las pescaron a la mujer justo en el acto del adulterio y se la llevaron a Jesús. Desde el verso 7. Allí dice, y como ellos lo acosaban a preguntas a Jesús, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo no puedo juzgar porque no estoy libre de pecado. Ni vos podés juzgar porque no estás libre de pecado. E inclinándose de nuevo, verso 8, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos, porque los más viejos tenían más pecado encima. Los más jóvenes tienen menos pecados encima, ¿eh? No critiquen a los jóvenes. Hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, dijo ella. Jesús dijo, yo tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Ya nadie te condena? Los hipócritas estaban con las piedras en las manos ya. Si tenés alguna piedra en la mano, soltala.
esté sin pecado que tire la primera piedra. Y nosotros más de una vez estamos con una mochila de piedras en el hombro que agota, cansa, destruye la espalda, la vida. Estamos con una piedra en la mano porque estamos juzgando al otro. Ese merece tal cosa. Entonces le voy a tirar la piedra. Jesús le pregunta, ¿no te condenó nadie? No, nadie me condenó. Y Jesús le dice, yo tampoco. ¿Jesús la podía condenar? Sí la podía condenar, porque él era sin pecado. Él la podía condenar, pero ¿qué dijo? Ni yo te condeno, ni el Señor la condenó. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo, sabía perfectamente qué pasaba en la vida de esta mujer, en la mente, en el corazón, por qué hizo lo que hizo, cuál fue la circunstancia, Él la conocía muy bien. Entonces Él mismo le dice, ni yo te condeno, pero aclara, vete y no peques más. Ahora esta pregunta también, como no es completa, ¿por qué Jesús no la condenó? Quizás la pueden discutir en el grupo de las células. ¿Por qué Jesús no condenó a esa mujer? Si tenía todo el derecho. Era culpable. ¿Por qué no la condenó? Bueno, podría dar más respuestas, pero mejor lo charlan entre ustedes. Vete y no peques más. Otro motivo por que no podemos jugar es porque no estamos en los botines o en la piel del otro. Yo soy de Boca, ¿ustedes de qué cuadro son? El único, River. Nah, la mitad más uno es Boca. Los hinchas de fútbol solemos criticar a los jugadores y a los técnicos. Hacemos una crítica, qué patadura ese, para eso le pagan, pateó el penal por arriba del travesaño. Solemos criticar, estamos juzgando la actuación. Ahora, ¿qué pasaría si vos o yo estuviéramos en el lugar de ese jugador? ¿Qué pasaría si vos o yo estuviéramos en el lugar del director técnico? Seguramente íbamos a perder el partido. ¿Quién es muy buen jugador de fútbol acá? Emiliano, ¿quién más puede? ¿No? ¿No les gusta tanto el fútbol? Nosotros los criticamos, pero si estuviéramos ahí, si yo tuviera que patear el penal, la pelota iba a ir 5 metros y ahí se iba a quedar ahí, sin llegar al arco. Pero nosotros solemos juzgar, pero no estamos en el botín, no estamos en el zapato del otro, no estamos debajo de la piel del otro. Y eso se aplica ahora, lo que voy a decir, a la iglesia. Los que no hacen nada critican a los que hacen. En la congregación, y no es solo acá, son en todas las iglesias de todo el mundo. Los que no hacen nada critican a los que hacen. En las iglesias esto parece un deporte casi. Pero el que critica no tiene derecho a hacerlo. ¿Por qué no lo hace si le sale tan bien? O sea, el que critica supone que se puede hacer mejor. Entonces, ¿por qué no lo haces vos, el que está criticando? A vos te va a salir mejor, hacelo. ¿Por qué no lo haces? Deja de criticar y hacé. Deja de criticar y poner el hombro. Deja de juzgar e involucrate, apoyá, serví, sudá a la par de los que trabajan. Deja de criticar al pastor, a los diáconos, al que está haciendo algo. Hacé vos. Y te van a criticar a vos también. ¿Se entiende? Pónganse en el zapato de los que están trabajando. Pónganse en la piel del que está haciendo algo. No critiquen, apoyen, hagan, trabajen para el Señor.
Debemos poner en orden nuestros propios defectos y dejar que Dios se ocupe de los defectos de los demás. Dios se va a ocupar de mis pecados, de mi defecto, de mi situación. Dios se ocupa de lo tuyo. Entonces yo no me tengo por qué ocupar, ni preocupar, ni decir nada. Dios se va a encargar de vos. Cuando algo huele mal, ¿qué hacemos? Tratamos de descubrir de dónde es, pero si huele muy feo, ni siquiera nos acercamos, ¿no es cierto? Porque huele mal. Entonces la pregunta es, ¿por qué metemos nuestras narices en la vida de los demás? Aunque huela mal. ¿Por qué metemos nuestras narices en la vida de los demás? Vivir y dejar vivir. A veces no vivimos porque nos pasamos juzgando. Y yo debo vivir mi vida y dejar que los demás vivan su vida. Una canción de Manuel Serrat dice, cada loco con su tema. Sobre gustos no hay disputas. Artefactos, bestias y mujeres, cada uno es lo que es. Cada cual es quien es. Cada uno sube las escaleras como quiere. Dejemos de juzgar aún hasta las cosas menores. Juzgamos cómo camina, juzgamos qué se viste, juzgamos cosas menores. Deja que se vista así, deja que camine así, deja que suba la escalera así. Vos subíla de otra manera, pero subí la escalera. No te dediques, no pierdas tu vida criticando a los demás. Tengo que hacer una aclaración porque puede resultar confuso. El pecado es pecado. El pecado es pecado. Yo no voy a juzgar tu pecado, pero el pecado es pecado. Dios no puede felicitarte por tu pecado. Yo no te voy a felicitar por tu pecado. Muchas veces pasa, pecó, esa persona fue disciplinada por la iglesia y viene a la congregación y después dice, pero la gente no me saluda, la gente no... Y le hemos dicho, ¿y qué quiere que te feliciten? La iglesia no te va a felicitar por tu pecado. La iglesia va a orar, te va a acompañar, va a saludarte, así es, pero no te va a felicitar por tu pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es pecado. No te estamos condenando, no te estamos juzgando, pero es pecado. No hay felicitación posible. Dios nos sigue tratando con misericordia y gracia. Yo pequé, vos pecaste. Dios nos sigue tratando con misericordia y gracia. En nuestro caso, María y Andrés, aunque peques contra nosotros, te vamos a seguir tratando igual que siempre. No va a cambiar nuestro trato hacia vos si pecaste y aún si pecaste contra nosotros. ¿Por qué? Mateo capítulo 5, verso 45. Mateo 5, 45 nos va a decir, para que sean hijos. Leemos el 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensas recibirán? ¿Acaso no hacen eso también los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos, porque se portan bien, bonitos, si saludan a esos, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre
celestial es perfecto. Yo soy hijo de Dios, vos sos hijo de Dios. Y Dios trata con amor, gracia, misericordia. Y nosotros tenemos que tratar a la gente de la misma manera. Porque somos hijos del Padre y como dice allí el último texto, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. El apóstol Pablo va a decir que debemos amarnos y que el amar no lastima a nadie, ¿eh? Y también va a decir que todos estamos en deuda. Todos estamos en deuda. ¿Cuál es nuestra deuda? El amor. Por mucho que yo te ame, siempre no va a ser suficiente. Por mucho que yo te ame, no va a ser suficiente. Dios hace salir el sol sobre el pecador y el pecador perdonado. Dios hace llover en la chacra del pecador y en la chacra del pecador perdonado, salvo por la sangre de Cristo. Dios ama a todos los seres humanos. Dios escucha la oración de todos los seres humanos. Dios está atento a todos los seres humanos. Y Dios es el que sabe lo que le pasa a cada uno y Dios es el que juzga y el que va a juzgar cuando venga en su reino. Hermano, el desafío de hoy es no juzgues, amá. Nos ponemos de pie, oramos. Señor amado, gracias a Jesucristo porque a pesar de que somos pecadores y Él tiene derecho a condenarnos, Él nos ha perdonado al dar su vida en la cruz del Calvario, su sangre por nosotros, al resucitar, al ascender al cielo, al ser mediador entre vos, Padre, y nosotros, Jesucristo, nuestro único mediador. Bendecí, Señor, nuestras vidas. Enséñanos a no juzgar, enséñanos a amar, aunque no estemos de acuerdo con lo que dijo, con lo que hizo. Enséñanos a amar, enséñanos a perdonar, enséñanos a tratar con gracia y misericordia y también con la verdad. Te pido, Señor, que bendigas a toda esta congregación aquí presente, a todos los ausentes también, para que aprendamos a no juzgar, que aprendamos, Señor, a sacar la paja del ojo de nuestro hermano después de haber sacado la viga del nuestro ojo. Señor, ruego que bendigas este mensaje en el corazón de cada uno. Ruego, Señor amado, que bendigas al pastor, a la pastora, a Lía, a la pastora Miriam, bendigas a los diáconos, bendigas a los líderes de células, a todos los que están con la escuela bíblica. Bendecí, Señor, a toda la congregación para que sigan sirviéndote con todo el corazón y que no reciban el juicio de aquellos que no hacen nada. Te pido, Señor, que bendigas a los ausentes otra vez, ruego que los cuides de cualquier dificultad y rogamos por la sanidad de los enfermos. Pedimos estas cosas